Pues a la conmemoración de los trabajadores que piden la libertad del trabajo. La verdad desconozco, pero todo el tiempo nos han notificado que ese es el día de trabajo. Según dicen que es de lo del trabajador. ¿Sabe a qué se debe esta celebración? De la huelga de Cananea, o no sé qué, el 1 de mayo, ¿no? Por ahí va. Ahí ellos empezaron primero. Primero fue en Estados Unidos y luego de acá se vino a Cananea. Bueno, eso es lo que tengo entendido. ¿Sabe qué se festeja el 1 de mayo? El día del trabajo. ¿Sabe a qué se debe esta celebración? No. Lo del 1 de mayo, claro, lo de la huelga de Chicago, fue una huelga en contra de los bajos pagos de salario. Ellos fueron los primeros obreros que se levantaron en protesta del gobierno para los derechos del trabajador. El 1 de mayo es como recordatorio a la injusticia pues de los trabajadores, entonces manifestaciones, inconformidades de la sociedad, porque tanta discriminación en la cuestión del trabajo para algunos y para otros, ¿no? O sea, la desigualdad social que existe. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en su programa Cambio en el debate del periódico Cambio de Michoacán. Hoy tenemos aquí en cabina como invitados al señor Rafael López Hernández. Él es secretario general de la CTM aquí en Michoacán, de la Federación de Trabajadores de Michoacán, y me da mucho gusto recibirle. Bienvenido, señor Rafael Hernández. Gracias a usted por la oportunidad de comunicarme con el auditorio. Con el público de Cambio. Y también recibimos al licenciado Miguel Ángel Ayala, Ayala Barajas. Él es miembro del Colegio de Economistas, secretario del Interior en el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, y también le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos aquí en el periódico Cambio de Michoacán. Muchas gracias, Cintia, gracias por la invitación. Y bien, pues hoy nos reúne aquí un tema por demás importante en el marco de la celebración del 1 de mayo, una fecha en la que se conmemoran sucesos importantes y determinantes por marcar el inicio de la lucha de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores desde hace ya muchos años, y que han estado marcando en cada época diferente esa búsqueda de mejorar siempre las condiciones de los trabajadores. Y yo empezaría esta plática preguntándole al dirigente de la CTM aquí en Michoacán, ¿cuál es la situación actual de la clase trabajadora? Hay gobiernos que pasan, llegan, se van, y ¿qué es lo que sucede? ¿Se avanza, se retrocede? ¿Cuáles estarían siendo los grandes pendientes más allá de la generación de empleos, verdad? Que ha sido una de las problemáticas a que se ha enfrentado la sociedad por muchos años. Pues mire, yo le diré que la situación es lamentable. El poder adquisitivo del salario está por el suelo. La canasta básica ahora sí que se ha ido para las nubes, para la clase trabajadora. Los servicios médicos, el seguro social está con una atención y falta de medicinas y elementos curativos impresionantes, bueno, digamos de hace unos 6 o 7 años para acá. Entonces, sí, para nosotros la situación en México y en Michoacán es lamentable. ¿Tienen ustedes cifras en qué medida ha disminuido el poder adquisitivo? Bueno, ahorita lo comentaremos aquí con los especialistas, los estudiosos de la economía, pero a nivel de organización, ¿tienen cifras de qué tanto ha disminuido el poder adquisitivo en los últimos años, o esa brecha entre el poder adquisitivo y la inflación? Pues yo creo que el acumulado ha de andar ya como en un 35 o 36% respecto, digamos, a los últimos 10 años. Porque las revisiones salariales están muy controladas, muy presionadas, y han sido máximo en estos últimos años. Yo recuerdo el 7% en alguna ocasión, la mejor cita, y inmediatamente la
la inflación la supera. La inflación, no sé cuáles sean los índices que utilizan para medirla, pero en los precios reales en el mercado, que son muy fluctuantes, pues ahí es donde se da el deterioro del salario. Uh-huh. Así es, licenciado Miguel Ángel. En los últimos años la economía local y nacional, por supuesto, han sido determinantes, sin duda alguna. ¿Qué tanto los agentes económicos realmente están comprometidos o sigue habiendo esa postura contra la que se empezó a luchar hace tantos años? Y en función de esto, ¿cuáles son las estadísticas que ustedes manejan? Yo creo que la situación económica del Estado es compleja. Es decir, quizá valdría la pena hacer una abstracción de la situación que se vive económica a nivel nacional y la situación particular que hay en el Estado. Como Estado, últimamente hemos venido cayendo en una situación crítica, y crítica me refiero a crisis en las finanzas públicas. El gobierno del Estado cada vez se ve más complicado para hacer frente a sus condiciones, a su situación, a sus obligaciones de pago. Cada vez es más complicada a nivel de competitividad y de productividad. Es decir, nosotros vemos estados en donde es más conveniente realizar inversión o para las empresas, para empresas ya sean nacionales o internacionales, se les es más conveniente instalarse en Guanajuato, instalarse en Querétaro, instalarse en San Luis Potosí, que instalarse siquiera en Michoacán, ¿no? Ni que mencionar Jalisco. Entonces, a nivel de competitividad, como Estado, no estamos dando los resultados y por lo tanto, posibles fuentes de empleo que pudieran llegar al Estado y que pudieran un poco dar un respiro a la situación laboral, obviamente no está. Si seguimos analizando estructuralmente como Estado, seguimos teniendo muchos problemas. La pobreza es cada vez mayor, no tenemos, a nivel nacional se habla del 40% de las personas en condiciones de pobreza. Nosotros en el Estado tenemos el 50-52%, es decir, un 10% más de situación de personas en situación de pobreza, y obviamente las condiciones de inseguridad, de crimen organizado, que de alguna forma no ayudan en mucho a la generación de mayores empleos. Y han impactado fuerte, ¿no? Así es. Entonces, por una parte tienes el sector privado que no se ve motivado a decir voy a poner nuevas unidades económicas, voy a incentivar la creación de empleo, y por otro lado, por mucho que el gobierno del Estado quisiera hacer alguna política de empleo temporal, de contratación de gente, infraestructura, no lo puede realizar. Creo que y por eso lo abstraía, a nivel nacional sí existe o sí se ven en las empresas, sean las micros, sean las pequeñas, las grandes empresas, el llamamiento a decir necesitamos una clase trabajadora más capacitada, necesitamos una clase trabajadora más comprometida, en la medida en que la clase trabajadora tenga mejores condiciones laborales, de vida cotidiana, van a ser mejores las condiciones empresariales. Sin embargo, y lo comentábamos hace unos días en el Colegio de Economistas, en el primer trimestre el Estado de Michoacán repunta la situación de creación de empleos. Se crean 1,586 empleos de lo que es de enero a marzo. Esto es importante mencionarlo, es una situación coyuntural, no significa que vaya a darse ya una recuperación del empleo a lo largo del año. Nosotros para tener pleno empleo en Michoacán ocupamos 84,000 nuevas plazas que se crearan nuevas. Obviamente la economía, ustedes me dirían, bueno, si ahorita en el primer trimestre vamos a 1,500, pues multiplícamelo por 4, entonces estaríamos hablando de que hay aproximadamente 8,000 nuevas plazas que se van a crear. No, si nosotros revisamos, por ejemplo, el mismo primer trimestre del 2013, ahí se perdieron 6,045 plazas, o sea, nuevas plazas entre trabajadores permanentes y trabajadores eventuales. Entonces, una persona, un ciudadano que sale a buscar un trabajo aquí en el Estado de Michoacán, no lo encuentra. No lo hay, al contrario, más bien se comienzan a perder, ¿no? Entonces, importante decirlo, esta creación, porque por ahí había algunas preguntas, ¿por qué se da este repunte del empleo? Es una situación de fin de año, es importante decirlo, hay más recursos, se gasta más y las empresas tienen que contratar un poco de más personas, ¿no? Es la realidad. Y en estos términos, el sector laboral se enfrenta a una aparente recuperación, pero que no es tan real. ¿Cómo se enfrenta, cómo se prepara, cómo asumen a lo mejor esta diferenciación que siguen haciendo las grandes empresas generadoras de empleos de un estado como Michoacán frente a estados muy activos y muy productivos como los que tenemos de vecinos? Sí, yo creo que el problema es que el estado de Michoacán no logró el desarrollo en el momento
en que estas otras entidades como Aguascalientes, Querétaro, bueno, todos los que nos rodean prácticamente, a excepción de Guerrero, pues despegan y Michoacán se queda atorado porque los inversionistas michoacanos siempre van a actividades cómodas, no le meten a la manufactura, no le meten, las ciudades industriales están abandonadas, o sea, ahí hay una falta de visión o temor a invertir donde realmente se genera riqueza. ¿Podría ser una falta de compromiso con su estado? Se van a la inversión cómoda de seguir siendo ricos y no arriesgarle, y esa es la impresión que yo tengo, ¿verdad? Ahora yo coincido con que repuntó el empleo en diciembre, enero por las cuestiones comerciales, pero ahorita hay una baja. Ahorita tenemos un problema en Lázaro Cárdenas muy serio. Ahí la actividad que se venía desarrollando, que bueno, era ilegal, los minerales, todo, pero generaba ahí más o menos a la hora de que echan eso para abajo, que digo, no estoy a favor de que siga la explotación ilegal, más o menos 4,000 gentes se quedan sin empleo. Entonces yo diría, bueno, pues que se siga explotando la mina, vendiendo mineral en manera legal, que alguien entre y hacia el mismo estado, pues a seguir sosteniendo ese negocio que es bueno. Entonces aquí en Morelia nos ha impactado la baja del turismo, la baja en la industria de la construcción también, y en el comercio también. Entonces sí, aquí andamos afectados más o menos del orden de unos 5,000 o 6,000 empleos aquí en la ciudad. Comparativamente con hace un año, por ejemplo, ¿tienen estimado? Bueno, lo que nosotros vemos es cómo están despidiendo a la gente, ¿no? Y más o menos llevamos cierto número. Hay dos tiendas de esas comerciales que están cerrando y andamos viendo cómo reacomodan a la gente. O sea, nosotros no manejamos estadísticas, vemos en las fábricas, en los comercios, pues cómo está ocurriendo, y pues llevamos ahí el número de los que nos han reacomodado, despedido. Las cifras del seguro pues tienen el problema de que el trabajador lo dan de baja e inmediatamente pues no se refleja en el asunto del seguro social. Sí, en el sistema. Entonces, bueno, la estadística siempre tendrá ahí sus formas de acomodar los números, ¿verdad? Así es, y esta situación deriva también en una de las problemáticas más significativas del sector laboral, que es precisamente la informalidad. Hay, al parecer, un importante número de trabajadores que están en la informalidad. Entiendo que estamos por ahí como en el 7º lugar, según algunas cifras que se publicaron recientemente a nivel nacional, 7º lugar en trabajadores en la informalidad. Licenciado, ¿hay cifras al respecto? Sí, fíjate que ahondando un poquito en la cuestión de los estados, esta creación de empleo del primer trimestre, el 77% de los nuevos empleos se concentró básicamente en 11 entidades federativas. O sea, es muy poco, y el otro 23% se concentró en entidades como el caso de Michoacán, que ahí pues tiene un pequeño repunte, pero somos de los menos, pues esa parte la quiero puntualizar, y un 1.3 perdió empleos. O sea, hubo entidades que perdieron empleos, como Zacatecas, como Sinaloa, como Tlaxcala, Morelos, Colima, etcétera, ¿no? Obviamente es complicado para un ciudadano encontrar empleo, y el que lo llega a encontrar pues se ve ante la situación de que pierde poder adquisitivo, como lo comentaba hace un momento el licenciado de la CTM, ¿verdad?, que nos acompaña. Las personas comienzan una búsqueda de empleo. Cuando no lo encuentran, comienzan a cansarse. Este cansancio desemboca en la informalidad, es decir, tienen que hacerse llegar, y digo en el mejor de los casos, porque si no pueden desembocar en cuestiones negativas para la sociedad, crimen organizado, etcétera. Es decir, la gente necesita los ingresos, y lo que hace es decir, si no encontré un empleo formal, en el mejor de los casos, comienzo a poner un negocio informal, es decir, abro la cochera, me salgo a la casa, pongo una mesita y comienzo a vender algo, comienzo a preparar algo que creo que es lo mejor. En las cifras que yo les presentaba por ahí,
tenemos al cierre de cada uno de los años, desde 2005 hasta 2013, en las barras tenemos el caso de Michoacán. Es decir, ¿qué porcentaje de la población se encuentra ocupada en el sector informal? Uh-huh. Particularmente el no agropecuario, es decir, uh-huh, el que abre, como les decía, la cochera, la puerta, y se pone a vender algo con los medios, con los instrumentos, con las herramientas de casa, uh-huh, con la estufa de casa, si es que vende alguna cena, alguna comida, con los trastes de la casa. Es decir, no hace una inversión como una empresa para poder iniciar actividades productivas. Sin embargo, nosotros, de esa población que está ocupada en el sector informal, tenemos el 42.3% en el 2013, al cierre del 2013. Aquí lo preocupante es que a nivel nacional, la media nacional se encuentra en el 32.4. Es decir, tenemos un 10% más. Uh-huh. Hay más informalidad, por todo lo que ya comentábamos hace un rato, uh-huh, aquí en el estado de Michoacán. Si lo vemos a la luz de los últimos años, esto pues ha ido agudizándose en algunos momentos, suavizándose de acuerdo a la atracción o a la creación de nuevos empleos. Uh-huh. Sin embargo, es evidente que la falta de empleo te genera un imán natural hacia la informalidad. Así es, hacia la informalidad, que ya sabemos lleva implícito la falta de seguridad, prestaciones y demás. ¿Qué tanto se ha avanzado en el trabajo formal en lo referente a todos estos derechos por los que tanto se ha luchado, como son la seguridad social, las prestaciones, etcétera? Los sindicatos funcionan bien, o sea, los sindicatos son muy atacados, pero en nuestro medio, que es el obrero, yo no estoy hablando de empleados de gobierno, nada, en el medio obrero, los sindicatos primero son pequeños, la uh-huh, mayoría, y tienen una gran movilidad en sus dirigentes. Eso de que un dirigente dura ahí años y años ocurre en los sindicatos muy grandes. Uh-huh. En los pequeños es rápido, ¿no? Se deshacen del líder o la misma empresa lo corre si es muy bueno y se deshace de él, ¿no? Entonces, pero la CTM principalmente está siempre atendiendo ahí, asesorando para que las condiciones y los contratos no se vayan a la baja, uh-huh, que las condiciones de la empresa pues se tomen en cuenta y a veces se congela alguna prestación o se le busca un camino que le deje más dinero al trabajador. Uh-huh. Por ejemplo, en algunas empresas pues había trabajadores que tenían 40 días de vacaciones, entonces empezó a negociar pues, para que no les dieran tantos días de vacaciones y les subieran la ayuda para irse de vacaciones. Uh-huh. Y entonces eran contratos pues de un estilo antiguo donde se buscaba que el trabajador no trabajara, uh-huh, y ahora se busca en los contratos que el trabajador sea productivo, uh-huh, y que asista más días a trabajar y se le pague desde luego más, porque finalmente un trabajador, claro, pues ahora sí que su negocio es trabajar, ¿verdad? Es lo único que tiene, y entonces entre más días trabaja, mejor le va. Uh-huh. Entonces ha habido una gran preocupación por cuidar las prestaciones que tiene cada contrato colectivo, y donde sí no hemos podido avanzar nada es en el asunto de que mejoren los servicios del seguro social, por ejemplo. Uh-huh. La cuestión de Infonavit, que son viviendas caras y malas, uh-huh, y también ahí es donde ahorita tenemos problemas. Con las nuevas políticas aparentemente la cuestión irá mejorando, principalmente en Infonavit, donde sí hubo un gran descontrol, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo en el marco de la conservación y de las prestaciones que históricamente se tienen, ¿no? Uh-huh. A nivel del sindicalismo, licenciado, como ya bien lo comenta aquí el dirigente de la CTM, pues se ha prestado mucho precisamente a que se desvirtúe ese papel, sobre todo en grandes sindicatos.
¿qué tanto se puede avanzar realmente para que estos organismos logren consolidar, mejorar todas estas condiciones de los trabajadores? Sobre todo si vemos que ha habido muchas fugas, como dice, a nivel de los grandes sindicatos, muchas fugas económicas, ¿no? En donde se persiguieron muchas veces privilegios que realmente ya no tenían razón de ser. Yo creo que aquí es importante, quizá es muy corto el tiempo para hacer una evaluación, sí, pero en su momento lo referente a la reforma laboral, que pues nos prometía mucho, y a 1 año y medio quizá en donde se planteaban de la promulgación, y donde se planteaban muchas cosas que aparentemente mejoraban las condiciones laborales y por lo tanto pues generaron un crecimiento de la economía al haber más trabajo. A muy corto plazo no se ve una recuperación de los indicadores, y pareciera que entonces la regulación que en algún momento se incluía o decían los sindicatos que se integraba, pues no nos está generando en el corto plazo y a nivel de indicadores condiciones de incremento en el empleo. Es decir, pareciera que esta estructura, este andamiaje jurídico que se creó, al menos a nivel sindical, para que se repunte la creación de empleo, pues no se ha generado, no en términos formales, o no lo podemos ver en los datos, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo el gran pendiente para los gobiernos, para la propia sociedad. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Yo quiero agradecerles mucho al señor Rafael López, secretario general de la CTM, por habernos acompañado aquí en el periódico Cambio de Michoacán. El tema da para mucho y ojalá nos pueda acompañar en otro momento. Cuando usted guste, y aquí estaremos dando nuestra posición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y gracias, licenciado Miguel Ángel Ayala, secretario del Interior del Colegio de Economistas. Gracias por habernos acompañado también y para compartirnos sus datos. Estamos a sus órdenes. Y les agradecemos mucho a todos su atención. Les recordamos que si quieren estar bien informados, visiten la página de internet de Cambio de Michoacán, cambiodemichoacán.com.mx. Buen día.